miembro del movimiento 26 de julio de Santiago, Cuba, es almirante, fue jefe de la Marina, primer jefe de la Academia Naval. Nos va a dar un testimonio vivo de ese momento de la guerrilla en Santiago, Cuba, pero antes de caer en la parte de ello, quisiera también recordar que no fue un día como hoy, pero sí tiene que ver con el 26 de julio. Correspondió al destacado cubano músico Carlos Falsa la grabación de la marcha del 26 de julio, que se hizo de forma clandestina en diciembre del año 50, en febrero del 57, y fue organizado por un encargo del movimiento 26 de julio en diciembre del 56. Se comenzó a procurar artistas, diferentes artistas, y estuvo Gilberto Altaná, Carlos Falsa, había pianistas, guitarristas, y el 15 de febrero del 57, en el estudio de Radio Cadena Habana, en los bajos del Centro Gallego, cuando estaban en San José y Bravo, al costado del Capitolio Nacional, se grabó la emblemática marcha Hora del Destino y la Casualidad. En el mismo momento estaba Marta Fernández, esposa de Batista, a un lado del edificio haciendo un acto, y ellos estaban grabando con clandestino. Tuvieron que empezar a ensayar otro tipo de música para el director de la emisora, que no estaba a favor de la revolución, se aburriera y se fuera, y después entonces hicieron la grabación del himno del 26 de julio. La composición, además del impacto con el contenido patriótico y la incitación a la lucha contra la dictadura político-partista, contribuyó a rescatar fondos para el movimiento 26 de julio. La placa con la grabación fue llevada más tarde de la patria. Carlos Falsa fue perseguido y tuvo que irse para Estados Unidos, y él se llevó la grabación para Estados Unidos. Después, posteriormente, con un grupo de personas allá en Estados Unidos, también volvió a grabar la marcha del 26 de julio, y la original la manda con uno que venía a Cuba, y le hace llegar esa placa con la grabación original a Fidel en la Sierra Maestra. Himno que encabeza cuando sube el 58 el Radio Rebelde, es el himno emblemático de la emisora Radio Rebelde. Según Falsa, no recuerda la fecha exacta, pero fue con la salida al audio de Radio Rebelde en febrero del 58. Él estaba en Miami y allá la escuchaba. Todo el mundo pudo conocer aquel himno. En el exilio volvió a grabar con músicos que conoció. Hubo que modificar la letra de algunas estrofas. Cuando se escribió al calor del combate decía: la sangre que en Oriente se derramó. Pero se sugirió por la dirección del movimiento 26 de julio no regionalizarla, por eso se conoce de otro modo: la sangre que en Cuba se derramó. En versión hecha en Miami también se tradió en la Sierra Maestra. La versión hecha en Miami también se tradió en la Sierra Maestra. Luego de la victoria del 59, se grabó con un coro de 200 voces. El autor de la letra, el capitán del ejército rebelde, Agustín Díaz Cartaya, lo conoció después del triunfo revolucionario y lo felicitó por su trabajo. Por esa época también presentaron al comandante jefe Fidel Castro en casa de Ibel Santa María. Así es la historia de esta marcha, la cual ha adquirido y adquiere una total vigencia en el decursar de la revolución, y ha servido para enaltecer la conducta patriótica de distintas generaciones revolucionarias. Concluyó Carlos Falsa. Ahora, bueno, los dejo con la memoria viva del movimiento 26 de julio en Santiago, Cuba, en la clandestinidad, Sierra Maestra, todo, y una de las personas que ha estado y continúa apoyando y defendiendo la revolución. José Luis Cusa. Aquí estoy con 18 años, ahora tengo 83. Después, este es un libro de testimonio biográfico de mi participación en el segundo Frente Farfalla, donde terminé con un grado de capitán y jefe de una compañía de una columna.
que después quieran, pues se lo ofrezco, se lo regalo el libro. Bueno, para los santiagueros, la fecha del 26 de julio es una fecha sumamente fuerte para nosotros. Yo tenía 13 años cuando amanecimos aquel domingo de la Santa Ana con los tiroteos en Moncada. Y realmente no se sabía lo que estaba pasando. Yo tuve inclusive, le voy a relatar que mis padres se divorciaron, mi hermana mayor tenía 14 años, la otra 12, yo 10 y la más chiquita 8 años. Y como yo estaba rodeado de 4 mujeres, mi mamá temía que yo le saliera un poco flojo y me permitía hacer lo que yo quisiera. Y con el tiroteo ese, yo salí para la calle a ver qué estaba pasando y llegué incluso hasta el Parque Césped. A las 8 de la mañana yo oí la campanada del Parque Césped el día 26 de julio. Y todo el mundo estaba en la calle queriendo saber qué estaba pasando. Yo sencillamente con 10 años, mi mamá me dejaba que yo saliera sin problema ninguno. Una vez gané una pelea porque pasó mi mamá y yo me iba a fajar. Y cuando pasa mi mamá, Pepito, ¿qué hace? Digo, no, mamá, yo voy ahora para la casa que me voy a fajar con él. Ah, está bien, cuando termine, ven para la casa. Y el que se iba a fajar conmigo, a fajar conmigo, no se quiso fajar porque la mamá no le dejaba fajarse. Y entonces, después fue coronel de la Fuerza Armada y después hablábamos nosotros de ese día y dice, yo vi que tu mamá te permitió que te iba a fajar y a mí me daba una pena que me fajara. Así, por eso, es una característica que yo a los 14 años, mis hermanas estudiaban en la escuela para maestros, la escuela normal, y estudiaban con Fran País, con Pepito Tey, con Alberto Fernández Montedioca, que muere con el Che Bolivia, Pacho, ese es uno de los jóvenes de Fran País, empezar. Pedro García Lupiáñez, que fue el presidente del Poder Popular en Miami, destacado, muy vinculado al deporte, bueno, así, Cauce también, otro normalista. Entonces, se da el golpe de Estado y mis hermanos llegaron a la casa hablando del encuentro que habían tenido en la manifestación que habían sacado con la policía y demás, y entonces mencionaban a Fran País, a Pepito Tey, a Chichito Colomé, que era un muchacho fuerte y grande. Y fui oyendo el nombre a los 14 años estoy en primer año de bachillerato y entran unos profesores nuevos y hay unos flacos que jugaban con nosotros por la tarde con el equipo de baloncesto del Colegio de La Salle. Pero un viernes yo llego a mi casa y me lo encuentro conversando con mi hermana en la puerta. Cuando entra mi hermana yo le pregunto, bueno, este es profesor de La Salle, pero yo no sé cómo se llama. Y me dice, Pepito Tey. Yo me conecto enseguida, después este revolucionario que se está fajando con la policía, que es un activo luchador, y cuando regreso voy a verlo. Y le digo que yo estoy contra la dictadura, contra la Constitución, que la tiranía, y lo primero que me dice Pepito Tey, me dice, préstame, dame tu boletín. La Salle hacía
llegaba un profesor y repartía unos papelitos, ponía una pregunta, se la respondí y hacía preguntas de control diariamente de cada asignatura que se daba. Y con eso entonces se hacía el resumen y el viernes el director, el cura director, iba por todas las aulas repartiendo las notas en un boletín. Entonces, felicitaba, sobresaliente, notable, aprovechado, aprobado, y los suspensos se quedaban sentados. ¿Te imaginas que una vez fui suspenso y me quería meter debajo del asiento por la pena que me dio? Pero entonces, ese boletín era lo daban los viernes. Y lo primero que hace Pepito dice, dame tu boletín. Y me ve, tú eres aprobado, aprovechado, mira, un suspenso tienes aquí. No. Para que tú me hables de revolución, de lucha contra la pista, tiene que ser un buen estudiante, porque es un colegio de personas pudientes, de además religiosos, privados. En un momento determinado este colegio te llevaba a la huelga, a apoyar determinadas cosas contra la dictadura. Entonces tú vas a querer llevar a la huelga de esto y tú eres un mal estudiante. Y van a pensar porque tú no quieres estudiar. No, tú tienes que convertirte en uno de los mejores estudiantes para que me vengas a hablar de que tú quieres ser revolucionario. Toma, dale, dale. Y me despachó, me tuve que convertir en un buen estudiante. Y ahí, como jugaba baloncesto y era bueno en el baloncesto, bueno, fui capitán del equipo de baloncesto. Y además de eso, como yo era religioso, pues fui presidente de la Juventud Católica del Colegio La Salle. ¿Se imaginan lo que me hizo Pepito Ortega? Me convirtió en un líder de la revolución. Y ahí yo tenía muchos muchachos organizados. Y entonces, ¿qué hacíamos? Cosas sencillas. Repartíamos propaganda, ¿sí? Recogíamos dinero para los compañeros, para atender a la familia de nuestros compañeros que estaban presos, que la mayoría era gente muy pobre, ¿sí? Recogíamos dinero, recogíamos facturas, ¿sí? Que pintábamos la calle con los letreros cuando se hizo el 26 de julio, ¿sí? Cosas muy sencillas que fuimos poniendo. La primera vez que Pepito Ortega me puso una pistola en la mano, yo tenía 15 años. Y entonces no pude rastrillarla de lo nervioso que me puso. Y entonces fui, poco a poco, me fueron madurando. Hay quien me dice que maduraron con carburo, porque a los 18 años, aunque no me llevaron el 30 de noviembre, porque tenía 16 años y todos mis compañeros tenían más o menos mi edad, pues el único que se coló fue Pepín Martínez Garza, que tenía 17 años y combatió heroicamente en la estación de policía de ayudante de Willy Martínez, que tenía una ametralladora 30 y fue de los que quemó la estación de policía de Santiago el 30 de noviembre. Pepín Martínez Garza, con 17 años, lamentablemente falleció ya en el año 91, porque lo cogió un cáncer de ganglio y lo fulminó. Y así, y entonces tuvimos una lucha clandestina, tuvimos la participación soy fundador de la columna Pepito Ortega, precisamente del 9 de abril, que se crea el 8 de abril para comenzar la huelga con el ataque al cuartel de Boniato, que quedaba a 20 minutos de Santiago. Cuando mandaron 5 camiones y 2 tanquetas, le hicimos una emboscada. Y así empieza la huelga de abril el día 9 de abril del año 58. Y ahí fuimos al segundo frente. La columna se creó con 44 hombres y ya cuando vamos a reforzar a Raúl el 12 de mayo, ya somos 131. Así, en esta, una breve historia
para que podamos identificar un poco la situación del país en aquella época con la dictadura de Batista. Era una situación muy dura. Un hombre ya de una historia de corrupción, de asesinato, Batista, con la huella, con la misma muerte de Hera, el año 33, de una historia muy, incluso de la mafia en Cuba. La mafia en Cuba la metió Batista, ya Meyer Lansky. Es un hombre que viene ya a ver al coronel Batista en el año 33. Y ya en el año 37 están las 4 familias de la mafia mundial en Cuba, gracias a Fulgencio Batista. O sea que nosotros, la generación nuestra, se enfrenta con Batista, que no es una dictadura de 5 años, del 52 al 59, de 7 años, no. Batista ponía y quitaba al presidente del año 33. Es una dictadura de 26 años, fue lo que demolió la revolución que, gracias a Fidel Castro, los jóvenes del centenario comenzaron en el año, el 26 de julio del 53, que vamos a conmemorar ahora 70 años. 70 años. Por eso yo tengo 83, yo tenía 13, tengo 83, hace 70 años. El Moncada se tomaba. Porque, ¿qué pasa con el Moncada? Ahí Fidel, dentro de todas las situaciones aquello, como la misma marcha de las antorchas, que se hace el 27 de enero del año 53, que desfiló, Fidel desfila casi con 2.000 jóvenes, porque se basa, su base es el partido de Chihuahua, el partido ortodoxo, que jugó un importantísimo papel. Ahora mismo Díaz-Canel y Lázaro están hablando de la corrupción y de los problemas sociales que tenemos. ¿Y cuál era la consigna? Vergüenza contra el dinero, contra la corrupción que existía en Cuba. Este país, Priu en el 33 fue un destacado revolucionario, fue el presidente de la acción revolucionaria del año 33, fue el hombre que le dice a las 11 de la noche a Batista el 4 de septiembre que con la reclamación que le han hecho los sargentos, los oficiales, lo van a coger preso a todos, que lo que tienen los sargentos es tomar el poder. Priu le dice eso a Batista, y es el famoso golpe de Estado de Batista el 4 de septiembre. Pero luego, todas las condiciones se dieron, todos esos revolucionarios, todos esos dirigentes estudiantiles se corrompieron todos. Y entonces incluso Fidel está denunciando toda aquella corrupción del gobierno de Priu, toda aquella corrupción que está en documentos oficiales de Fidel. Por eso, cuando Batista da el golpe de Estado, al otro día que proclama cada uno que es una revolución lo que tiene que hacer contra la corrupción del gobierno de Priu. El primero que se enfrenta a Batista es Fidel, que hace un documento público que dice: no, revolución no, zarpazo lo que has hecho, zarpazo. Y proclama: hay de nuevo tiranos en la patria, pero habrá otra vez Mellas, Trejos y Higuera. Y es donde surgen todos los compañeros que han dado su vida, dieron su vida por la revolución, que se plantea que son 20.000, ¿no? Es una cifra hipotética, no fueron 20.000, pero es una cifra
que representa lo mucho que asesinó el gobierno de Batista. Fidel, siendo militante del partido de Chivas, se basa en la juventud ortodoxa. Esa es su base. Y por eso es capaz de movilizar para Santiago de Cuba, hacer que el pequeño motor empiece a funcionar. 158 compañeros, porque eran 2 mujeres y 156 combatientes. Él piensa, vayamos, una plaza que permite aguantar el refuerzo de La Habana que fuera hacia apoyar al Moncada, y dedica 25 hombres al ataque al cuartel de Bayamo. 21 hombres para el hospital con Abel Santa María, tratando de proteger a su segundo. 5 hombres bajo el mando de Lester Rodríguez, que es realmente el jefe que va a tomar la audiencia, y el resto de los hombres con él, que serán aproximadamente unos 25 al ataque. Ahora, ¿qué sucede? Todos estos jóvenes que estaban haciendo prácticas militares, haciendo prácticas de tiro y tal, que él escoge de lo mejor que él tiene, que lo lleva para Santiago de Cuba. No sabe nadie a qué van. Bueno, nadie los jefes. Renato Vital, Abel Santa María, Montaner, Pepe Suárez, que eran los más destacados en esto, Lester Rodríguez. Y cuando están en la granjita Siboney, es cuando le dice a todo el mundo que van a atacar el Moncada. Aquí están los uniformes para confundir, para tomar, y aquí están las armas, que eran la única arma que había fuerte era una ametralladora. Una ametralladora que la lleva Pepe Suárez, el jefe de los Artemis, a la toma de la Posta 3, para que entre en toda la caravana. Un sprint, y lo demás eran fusiles 22 y escopeta cartucho. Pero la cosa era tomar el Moncada y coger las armas, y de ahí hacer el llamamiento al pueblo y alzar el pueblo de Santiago de Cuba. ¿Sí? Cuando le plantea aquello, hay un grupo que son unos universitarios, que llaman los universitarios, que son unos que están dirigidos por que se llama Ángel Díaz Francisco, que era un estudiante de Derecho que tenía un problema en la pierna y le decían papachula. Era un tacho delgado que se opuso a ir al Moncada con aquellas armas y aquella idea de la posibilidad de tomar el Moncada, porque el Moncada no tenía su composición completa. Era la época de los carnavales, del pase, y entonces había, mucho era la banda de música, se tomaba el Moncada, porque no había una fuerza suficiente. Ahora, ¿qué pasa? Que se organiza de forma tal de que cuando este grupo no quiere ir, pues sencillamente dice, bueno, está bien, les vamos a dejar un carro. Cuando nosotros lo vayamos, ustedes se van. Pero ¿qué pasa? Que la carretera de Siboney a Santiago de Cuba, una carretera estrecha, cuando llega a Vista Alegre, llega a la carretera de Garzón, coge la avenida Garzón, sencillamente esta gente se va metiendo delante, no se quedan detrás, sino se van metiendo, van pasando los carros en la carretera,
y cuando llegan al garzón, la entrada al Moncada está una cuadra antes de la carretera central. Y entonces cuando el grupo de Abel coja a la derecha hacia el hospital, el grupo de Fidel entra para ir el Raúl a la toma de la audiencia. Cuando entran a la derecha, sigue la caravana detrás de Ángel Díaz Francisco y los otros tres que iban con él. Una cuadra más allá hasta la central y coge por la central y se llevó de los 17 carros, se llevó una pila de carros. La mayoría prácticamente se la llevan, porque cuando uno viene y analiza lo que quienes combatieron en el Moncada, es mínimo lo que entra con Fidel. Está el grupo que toma la costa 3, que ahí está Pepe Suárez, el jefe, está Taceño, está Montaner, está Renato Vital, está Pedro Marrero, está Gil. Son 7. Lo que entra ahí, 8 en un carro. Después viene Fidel, que ve que la guardia cosaca le va a tirar porque ya ha sonado la alarma. La guardia cosaca son como dos tipos como ametralladoras que le van a tirar y él le tira la máquina. Y ahí se forman. Y los pocos que vienen detrás, que son 3 carros con 7 hombres cada carro. 7 hombres. 3 carros que vienen atrás. Porque yo he ido sacando la cuenta. ¿Quiénes querían? Los que venían en el carro con Fidel, salvo Fidel e Israel Tapa, los otros 5 fueron heridos, salieron heridos, pero miré, ¿me entiendes? Abelardo Crespo, también, Gustavo Arcoverde, herido también, de los 6 que le dieron cuando 5 son heridos. Se puede imaginar el fragor de combate, ¿sí? Pero no venían detrás los otros, ¿sí? Se llevó, Patachula se llevó por lo menos 8 carros se llevó. Y entonces todos esos compañeros, la salida de Santiago no como una autopista que hizo la revolución. La salida de Santiago era en las montañas, cortada, y entonces una carretera estrecha, que era una carretera preciosa. Y se perdieron por el barrio. Y cuando cerraron el Melgarejo, que era ya lo alto, que ya cogía a la Palma Soriana, cogieron a todos esos hombres ahí, sin saber nada, vestidos de uniforme y como una autocrítica marcadú y de casa. Y los cogieron, los llevaron y los masacraron a todos. Esa es la enorme cantidad de muertos, porque combatiendo murieron 6 compañeros. Murieron 6. Muere Renato Vital, muere Pedro Marrero, Renato Vital, Flores Betancourt, Gildo Fleita, Guerrero y Carmelo no. 6, solo mueren. 6 son los que pueden combatir. Y los demás los cogieron, los asesinaron. Los que se llevaron a hospitales, como por ejemplo Gustavo Arcoverde, que lo defiende Poveda, a José Ponce Díaz, que lo lleven ahí, lo salva Poveda. Hay otro médico, pundonoroso, que fue Tamayo, que era médico militar, y fueron como Abelardo Crespo. Abelardo se metió en la clínica Los Ángeles, pero miré,
Pedro Miré es curado en el hospital militar y Tamayo no deja que lo asesine. ¿Sí? Eso porque le querían poner alcanfor en las venas inclusive. ¿Sí? Entonces hubo una actitud de los médicos de poder de Tamayo que fue muy valerosa, que no dejaron que mataran a los heridos. El Moncada se tomaba. Si no pasa eso, sencillamente hubieran entrado una compañía, ahí hubieran reforzado. Aquello fue tremendo, porque todos aquellos asesinatos a nosotros, los jóvenes santiagueros, nos volvió y nos motivó a luchar contra la droga. Mire, Fran País y Pepito Tey, que Fran tenía 17 años y Pepito Tey tenía 19, fueron a Moncada. Ellos se metieron en Moncada, fueron a ver qué estaba pasando. Y Fran, ¿sabe lo que hizo? Ayudó a un guardia que llevaba un herido y se metió dentro de Moncada y vio los asesinatos que se estaban cometiendo. Fran País, con 19 años de edad, y que ya cuando el golpe de Estado de Batista, habían ido también ellos a buscar armas en Moncada, con muchos jóvenes santiagueros que fueron el 10 de marzo del 52 a buscar armas en Moncada. Y había un político que en ese momento sale del Moncada y Fran le increpa que ¿qué van a hacer ustedes que son los políticos, que son los dirigentes aquí? Y cuando el tipo le dijo, muchacho, ¿qué le pasa? Dice, oiga, para defender la patria no hay que tener edad. Fíjese Martí, con qué edad Martí sufrió prisión. Y se le encargó al político, lo increpó. En vez de meternos miedo, nosotros lo que nos dio valor, todos los asesinatos cometidos, porque sacaban nosotros vimos por las calles de salir en los camiones cargados de los muertos, así por delante del pueblo, mire, para meternos miedo, así, en camión, así, esquivados muertos, un camión lleno de muertos, así lo vimos nosotros. Y eso, en vez de meternos miedo, nos dio más valor para enfrentarnos a la vida. Y aquello fue, Santiago de Cuba se conmocionó fuertemente. Fran País y Pepito Tey, que eran prácticamente la misma persona, inmediatamente organizaron un grupo, una organización que se llamó Acción Revolucionaria Oriental, que empezó a hacer acciones de búsqueda de armamento. Se tomó el club de cazadores, se cogieron las escopetas, se cortaron las escopetas, se convirtieron en armas de combate. Se atacó el cuartel de Caney, donde murió un guardia que trató de tirarle a Reinelio Jiménez Laje, que fue jefe del Ejército Oriental, capitán del Ejército, comandante del Ejército Rebelde, y a Pepito Tey, y Fran lo batió con una escopeta de la cogida. Y así fuimos, de forma tal de que después que se libera, en el año 55 se liberan a los combatientes Moncada por la amnistía del año 55 para hacer una falsa elección de Batista en el año 55, pues que Fidel organiza oficialmente el movimiento revolucionario 26 de junio del 55. Ya nosotros teníamos una organización que había pasado a llamarse Acción Nacional Revolucionaria, porque Fran, que hizo Acción Revolucionaria Oriental, cuando fue a Camagüey y a la villa, ampliar, sobre todo a Camagüey, con Suárez Gallón,
que muere en Bolivia, que era uno de los dirigentes de Camagüey. Cuando falla, Soria yo le digo, bueno, pero Acción Revolucionaria Oriental. Y dijo Frank, no, Acción Nacional Revolucionaria. Le quitó el nombre enseguida de Oriente y le puso Nacional, y con la misma, a la villa, a la familia de Margot Machado, una revolucionaria tremenda de la villa, que uno de sus hijos murió en unas acciones con unos petardos una noche, y el otro hijo, Quintín Pino Machado, que fue embajador de Cuba, un destacado militante de la revolución, político de la Fuerza Armada, Margot Machado, se amplió hacia la villa, Acción Nacional Revolucionaria. Y cuando hay un personaje que ustedes no conocen, en su etapa insurreccionaria y revolucionaria, que fue uno de los fundadores junto a Fran y a Pepito Tey, que es Jorge Ibarra Cuesta, el historiador, que ahí se sentaba todos los días a tomar nota para sus grandes obras, Premio Nacional de Ciencias Sociales, Jorge Ibarra Cuesta. Jorge Ibarra Cuesta fue fundador del Movimiento Revolucionario de Santiago de Cuba. Fue el presidente de la FEU en Santiago y fue quien presentó a Fran y a Pepito con José Antonio Chavarría. Y fue el que primero consiguió 4 M1 para que tuviéramos armas largas en Santiago de Cuba, que se le quería preparar un atentado al asesino del Moncada, al cobarde asesino del Moncada, a Alberto del Río Chavián, que era el jefe del Moncada. Jorge Ibarra Cuesta fue el primero que llevó 5 armas largas a Santiago de Cuba. Y cuando en una ocasión, en el año 55, no habían salido todavía los moncadistas de la cárcel, fue Pepito Tey y Jorge Ibarra vinieron a La Habana a ver a José Antonio Chavarría. Y José Antonio le dice, ¿ustedes quieren saludar a Lester? Lester Rodríguez está aquí, porque Lester Rodríguez, le voy a explicar. Lester Rodríguez está aquí en La Habana. Y entonces van a saludar a Lester, que estaba por aquí, por allí esperando. Y le hablan a Lester de que tienen una organización revolucionaria haciendo acciones insurreccionales. Lester le consiguió 4 fusiles Johnson, que eran unos fusiles muy buenos, que se le ponían 11 proyectiles, tenía un depósito, se le ponía 11 proyectiles y era semiautomático. 4 fusiles Johnson que pelearon en todos los lugares esos 4 fusiles Johnson. Y es el que después, cuando sale Fidel de la cárcel, le habla a Fidel de esta organización de Fran y Pepito Tey y Jorge Ibarra en Santiago de Cuba, y lo manda a él, y nosotros pasamos el 26 de julio a finales del año 55 como organización. En el Moncada, el que va de jefe de la toma de la audiencia es Lester Rodríguez. Raúl va como soldado. Pero ¿qué pasa? Que cuando Raúl está tirado, no siente que se está tirando, y él baja y se encuentra que ha llegado un jeep con un oficial y varios números, y han cogido prisioneros a Lester y a los demás, que eran 5, eran 3 más, y los tienen prisioneros. Y cuando Raúl baja y los encuentra prisioneros, se abalanza sobre el teniente y lo desarma
y coge y toma el mar. Cogió a esos guardias y los metió en un cuarto y le dijo a Juan que ocuparan posiciones y que siguieran peleando. Y es por eso que se le reconoce a Raúl como el jefe de esa acción, porque el jefe se dejó coger prisionero y entonces él asumió el mando. Esa es la cosa que padre Lester, pero entonces Raúl, esa es la realidad. Después Lester, como es santiaguero, no lo cogen prisionero, o sea, sí, va para México. Y entonces se metió en la AAA, una organización revolucionaria que era de los miembros del Partido Auténtico, del Partido de PRI. Y entonces, con un personaje insurreccional del Partido Auténtico que se llamó Cándido de la Torre, Lester metió 2 desembarcos de armas por la corona. Por eso, cuando viene Jorge Ibarra con Pepito Tejeda en febrero del 55 y le dice que tienen esta organización en Santiago, pues nos regalan 4 Johnson, porque él había participado en todo el armamento ese que se metió. Hay otra anécdota de qué pasa, que Lester, como Fidel se entera que está con la AAA, se disgusta con él. Pero Lester, cuando sale Fidel y los contadistas, va a matar. Y Fidel estaba disgustado con él. Y le dice, entonces Lester le dice, bueno, venga acá, ¿qué tú querías? Te echaron 15 años. Tú querías que yo me quedara esperando por ti que cumpliera los 15 años. No, yo me metí en cualquier organización que tumbara a Batista para sacarte de la cárcel. ¿Cuál es tu problema? Le hago, bueno, está bien. Entonces le habló del Grupo Santiago, Fidel lo nombra coordinador, lo manda para allá y nos sumamos. Pero nos sumamos al movimiento 26 de julio democráticamente. Porque una noche del año 55 yo me toco en la calle de San Jerónimo en Calvario. Viene Pepito Tejeda y yo me cruzo, nos saludamos. Al otro día me dice, ¿tú viste con quién yo venía? Digo, no, yo no. Y que era un compañero y dice, no, ahí venía Lester Rodríguez, que pidió en el mercado, que estuvo en el mercado. Y Fidel lo ha mandado para que nuestra organización pase al 26 de julio. Entonces yo digo, oye, con Fidel de mercado, ¿cómo no? Dice, no, consultan a los muchachos si están de acuerdo a pasar para el 26 de julio. Pues democráticamente, inclusive con nosotros que éramos unos niños, digo, no, hay que consultar a los muchachos, consulta a los muchachos. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Y entonces, por eso amaneció el día 5 de noviembre del año 55, pintamos Santiago de Cuba con 26 de julio, unos creyones que hizo Vilma y su hermana, que eran químicas, que no había forma de borrarlo, porque era una química. Pintamos Santiago de Cuba de 26 de julio y 5 de noviembre del año 55. Y ahí estuvimos, bueno. Hay, no sé, alguna pregunta que tengan ustedes, que quieran saber algo más de, porque lo demás uno todos los años tenemos bastante información de lo que sucedió, de los asesinatos, de los crímenes, y de toda la dictadura de Cerrojita, una cosa horrible. Tú no podías mirar a un guardia de frente. Tú te encontrabas policía, te encontrabas militar, y tú no lo mires que te puede cortar la vida. Así era la vida de este país, así era. Pero bueno, menos mal que nos sacudimos, nos sacamos de arriba de eso.
¿Hay alguna pregunta? Dos cositas, Luis. Dime. Cuando el asalto del cuartel Moncada, ¿Sí? el objetivo era la toma del cuartel o obtener armas para combatir. El objetivo era la toma del cuartel o obtener armas para el combate. La toma del cuartel para la sala. Ajá. Pero bueno, era tomar el cuartel también. Para dar participación al pueblo. Hay hasta inclusive una locución. Hay una locución, tenía que leer un político santiaguero que era Contiagüero, que se hacía el revolucionario, que era amigo de Fidel, esto, lo otro, y Contiagüero, coordinado con Fidel, tenía que leer esa locución. Y Contiagüero se perdió. Desapareció, se vino para abajo. Lo otro, en el hospital Saturnino Lora. En el hospital Saturnino Lora, que hubo varios asaltantes que se disfrazaron Sí. y ahí es cuando muere Mario Muñoz y agarran preso a Memba y a Ariel. Mira, te alegro que me hayas preguntado, porque mira, Chavián, que vivía, el jefe del regimiento, el coronel Alberto del Río Chavián, cuñado de Tabernilla, el jefe del Estado Mayor del Congo. Era un corrupto. La noche anterior, ellos habían estado de fiesta en el club militar, que ellos, había dos clubes, había tres clubes que se llamaban Ciudad Mar Yacht Club y dos clubes militares. Ellos habían hecho una gran fiesta ahí, la noche del 25 de julio, y Chavián se durmió borracho, igual que se durmió borracho el coronel Pérez Chomón, que tenía una mansión ahí grande en la entrada del puerto de Santiago de Cuba, el lugar ese que se llama Ciudad Mar. Chavián lo vieron, tanto el teniente coronel Morales como no me acuerdo si era capitán o era brigadier, no me acuerdo, o era coronel, el jefe de la policía de Santiago, que era Izquierdo, jefe de la policía, que llegaron allá al Moncada a ver qué pasaba. Los dos certificaron después, declararon después, que Chavián estaba todo acobardado, metido detrás de un buró, acostado detrás de un buró con un teléfono pidiendo auxilio a Chavián. La actitud de Chavián fue pésima, reconocido y publicado por estos dos jefes. Que incluso Morales pierde un hermano en la Posta 3, que le había hecho un servicio a un amigo y estaba en la Posta 3. Y murió en la Posta 3 un hermano de Morales que tuvo una actitud pundonorosa. Y el jefe de la policía, Izquierdo, que también era un oficial pundonoroso también, ninguno de ellos tuvieron después causa por nosotros. Que lo llamaron de Moncada, organizó la policía y fue el que tomó el hospital militar. Y es que hay que situarse en tiempo y espacio. Uno no puede pensar en aquella época como si fuera. Allí los revolucionarios, en vez de salir y huir, que inclusive nadie conocía Santiago de Cuba, ellos no sabían, no conocían Santiago, pero todo el que salió y se metió en el pueblo fue ayudado por el pueblo santiaguero. Así, ¿qué hicieron?
se disfrazaron de heridos, de enfermos, se vendaron, todas esas cosas. Y el mismo Izquierdo, hay un documento, una entrevista que le hace años después, que hubo un chivato, que era Garay, que delató a los que estaban, se habían vendado y esa cosa, y cogió 18 prisioneros. Él certifica que él cogió 18 prisioneros. Pero ¿qué pasó? Que ahí él toma aquello, pero después a eso que se le lleva para Moncada, ahí se despacharon también, ahí los mataron a todos. Los mataron a todos los que tomaron el palacio, el hospital, salvo las dos mujeres. A Muñoz, a Mario Muñoz, el médico que estaba con su bata de médico, cuando lo llevaban prisionero, lo mataron por la espalda, que quedó muerto en la carretera central. Le dieron por detrás, lo asesinaron por detrás y cayó. Ahí lo mataron a todos. Salvo a dos mujeres, lo mataron a todos. Y uno solo escapó, que es Ramón Pez Verde, que fue funcionario del Comité Central hasta los otros días, porque ya es un hombre que tiene, está ahora 86 años, que es un niño, un muchacho de 15 o 16 años, ¿entiendes? Que un veterano que estaba allí lo cogió y lo defendió. Ese era su nieto, y no mataron a Perfecto. A los demás no mataron, a toditos lo mataron. A torturas horribles, que le sacaron los ojos a él y se lo llevaron a Iré, Eulalio González, un sargento asesino. Eulalio González fue el que asesinó a Abel Santa María y le llevó los ojos a Iré. Es una cosa tremenda. Se les va a hacer un atentado a Eulalio y tenía cargado un niño y no se le dio. Después lo cogimos el triunfo de la revolución. El pago del triunfo de la revolución. Los que estaban con Raúl y Lester se fue. Raúl, los otros tres eran del partido ortodoxo y habían estado en La Habana en un evento del partido ortodoxo, el de Chivato, y conocieron a una compañera, Micaela Comichi, y Micaela le dio a uno de ellos su dirección en Santiago. Cuando se fueron ellos tres de la audiencia, con el papelito de Micaela, fueron a casa de Micaela, y Micaela los protegió. Micaela Comichi es la tía de Joaquín Méndez Comichi, que fue jefe de inteligencia del Ministerio del Interior, general de división, y es la hermana de Joaquín Díaz Comichi, que murió formando parte de mi compañía en la sierra en el combate del día 20 de septiembre en Río Grande, cerca de Cayo Mambí. Díaz Comichi. Lester Rodríguez, que fue el coordinador del movimiento de Santiago, el que nombrado por Fidel para que pasáramos el 26 de julio. Después, de estar preso por los hechos del 30 de noviembre del 56, he comisionado por Fidel para que vaya a Miami
a los Estados Unidos para mandar armas para Cuba. Y estuvo mandando armas para Cuba. Pero estando nosotros en el segundo frente, en una acción que hicimos de secuestrar a los americanos, ustedes conocen, es una historia, nos estaban bombardeando todos los días en el segundo frente. Y el problema es que estaban abasteciendo los aviones en la base naval de Guantánamo. Entonces abastecían aquí, venían ¡pam! Y lo caían a un vaso. Abasteciendo, ¿cómo es esto aquí? Y entonces se nos ocurrió a Raúl y a los jefes que estaban con él en la jefatura del segundo frente, secuestrar a americanos y llevarlos para el segundo frente y parar los bombardeos, porque bueno, ¿dónde están los americanos? Pueden morir los americanos, y parar los bombardeos. Esa fue la operación antiaérea. En esta operación antiaérea había un piloto que nos traía armas a nosotros, y a mí se me ocurre escribirle al para decir que venga con un avión con armas y no venga con gente, porque se sobra la gente aquí en el segundo frente. Cuando estoy haciendo la carta me pasa Raúl, me dice, ¿qué tú estás haciendo? Es el 18 de julio del año 58. Digo, le estoy escribiendo al ¿qué tú me estás diciendo? Yo, que venga en un avión con armas, que no traiga armas en un avión, que no traiga gente, que venga cargado de armas. Oye, está bien. Se siente enfrente y hace otra carta diciéndole lo mismo, y salen las dos cartas. Y el 12 de agosto se tira Lester en un avión con armas en el segundo frente y trae a Joaquín Giacomice, hijo de Micaela, y a Joaquín Méndez Comiche, su primo, que era huérfano de padre y madre, y lo había criado Micaela. O sea que uno va viendo como la historia se va enlazando una cosa con la otra. ¿Sí? Y entonces estos tres jóvenes que participan en el combate de Moncada, de la audiencia, son salvados por mi cartera. Hubo combatientes en Moncada. Yo conocí un combatiente en Moncada que vivía a 2 cuadras de nosotros, que se metió allí sin conocer a nadie, frente a casa de Vilma, sin saber que ahí vivía Vilma. Se ha metido ahí y se escondió ahí, y yo creo que terminó el triunfo de la revolución metido ahí. Ahí formó parte de la familia, jamás se fue ese combatiente ahí. Yo creo que era el triunfo de la revolución y saqué el oro. Así. Otro, pues, Mario Lazo, que fue herido. Y Mario Lazo se metió en casa de Nayib Altán, que era una familia revolucionaria, y se casó con Nayib. Llegó herido allí, y allí se quedó y se casó con Nayib, y hizo una familia revolucionaria. O sea que goza de la vida, de la propia vida. Bueno, estoy aburriendo. Oye, voy a borrar. Yo tengo una pregunta. Ven acá, porque ayer se me perdió. También se me perdió en la ¿Aquí me escucha bien? ¿Me escucha bien? Estoy pasando trabajo. Mi pregunta para usted es, ¿cuáles fueron las acciones que usted realizó a partir de su incorporación al movimiento? ¿Cuáles fueron las acciones que usted realizó a partir de su incorporación en el movimiento 27 de julio? Bueno, yo desde repartir propaganda, recoger dinero, preparar libros, poner bombas, pelear en el ejército rebelde, hice de todo lo que pude.
yo puede ser que llegue a Santiago de Cuba y entre a una casa y le digo, ustedes me permiten que yo pase al cuarto tal, y me dejan pasar y le abro un hueco, y ahí hay un pozo de armas donde yo hice para guardar armamento, porque en Santiago de Cuba nunca me cogieron nada. Yo fui bancario también, y teníamos una organización de los bancos, y nosotros llegamos a tener tal organización del movimiento de los bancos que nosotros teníamos las llaves de las bóvedas de los bancos de Santiago de Cuba, y teníamos armamento, y teníamos las planillas. Nosotros firmábamos planillas oficialmente, y todas esas planillas las teníamos guardadas en la bóveda del Banco Agrícola Industrial de Santiago de Cuba, que queda en el ramal de Trapata. Y por eso todas las planillas nuestras están en el Museo de la Lucha Estudiantil de Santiago, gracias a lo que organizamos los bancarios. Bueno, un día yo compré una ametralladora, el comandante Villa y manejando Raúl Camacho, valeroso, combatiendo, compramos 2 ametralladoras. Entonces yo trabajaba en el banco con camisa blanca, estaba yo viejo, con un jack y Villa con una capa. Entonces yo cogí, compramos las ametralladoras, 400 pesos pagamos por cada ametralladora, pusimos balas, pusimos y me pongo el jack. Cuando llego al banco, que me quito el jack, tenía la ametralladora, la grasa de la ametralladora marcada aquí en la camisa blanca. Cuando fui a salir, el contador me dijo, uy, ponte el jack de nuevo. Digo, ¿qué pasa? Y dice, mira, y tenía la ametralladora marcada así, esta cosa de esa tremenda. Después, la dinamita te da un dolor de cabeza, pero tremendo. Pero yo tomaba mucha leche y no me daba dolor de cabeza. Entonces, por la mañana, antes de ir para el banco, yo tenía que ir a Aguilera, al lado del correo, donde había un puesto de frita, donde la gente pasaba y desayunaba, donde trabajaba la china, una morática que era achilada, decía la china. Entonces yo hacía como desayunar, pasaba a la trastienda, que era un mostrador lo que tenía, un mostrador, y atrás tenía una cocinita, qué sé yo, y ahí yo preparaba los líquidos que después ponían los muchachos en toda donde íbamos a poner nuestra estudio. Y la china, yo preparaba, se lo dejaba preparadito. Teníamos un combatiente clandestino que trabajaba en el Encanto. Entonces nos daba papel del Encanto, con sello y todo. Y entonces los rifles se lo dejaban a los compañeros envueltos en papel del Encanto con los sellos y todo del Encanto. Entonces la gente salía, los muchachos salían con el níquel como si fuera un regalo. Así, cosas de esas hacíamos. ¿Entiendes? No sé, todo un poquito. Otra pregunta para usted. De su generación a la generación actual, ¿cuál sería el mensaje que usted le dejaría a los jóvenes? A los jóvenes, que luchen, que la vida no es fácil. Pero la vida es lucha, y cada juventud tiene su lucha. Mira, la juventud cubana y la juventud de cualquier país del mundo es magnífica, es mejor que la anterior. Yo leí un día una expresión de Platón. Platón existió hace como 8 siglos, y Platón manifiesta que estaba preocupado por la juventud de su época. O
otra generación no ha pasado. Lo que pasa es que la juventud hay que darle oportunidad. Hay que darle oportunidad. Nosotros, en la época nuestra, era la mota, el cha-cha-cha, el rock and roll. En la de los padres nuestros fue el danzón o el cacán. Y hoy es el reggaetón. Así, hoy se pelan, ya se pelados y se ponen. Pero si nosotros también tuvimos nuestros pelados, ¿sí? Lo que hay que situar. Y hay que darle oportunidad a la juventud. ¿Sí? Esa cosa de la generación de muchas veces, no, porque la juventud que no está preparada, y nosotros, porque yo, a los 18 años de edad, yo mandaba cerca de 1000 combatientes en la guerra, porque nosotros teníamos en el segundo frente territorio. Yo era jefe del territorio que abarcaba Moa, Sahuetada, Mocayo, Mambí. Y nosotros teníamos, yo tenía gente compañeros que combatían, que éramos los que teníamos las mejores armas. Pero nosotros teníamos talleres de corte y costura, talleres de armamento, talleres de talabartería, talleres. Y organizamos escuelas y alfabetizamos. Nosotros empezamos la alfabetización desde la guerra. Y teníamos una administración de la guerra. Yo hice la marina de guerra del ejército de guerra, porque yo era náutico de niño. Fui nadador, fui de campeón de Cuba en natación en el año 56. Dejé la natación porque la policía Batista un día me rodeó el club, el Ciudadana Club, donde yo metía natación. Y entonces los amigos míos salieron a buscarme por todo Santiago, porque ese día yo no fui a entrenar. Pero tú sabes lo que me pasó, que se me cruzó yendo a entrenar una muchacha muy bonita, así como tú, que quería ver una película, y me dijo, vamos a ver, acompáñame a ver la película. Y fui al cine real, que ahí yo estaba encantado de ir, y la gente buscando y la policía esperando. Y ese día se acabó la natación para mí. Se acabó. Y así, la juventud, fíjate, cuando Fidel nos convocó a pagar la deuda con la humanidad, le había traído millones de negros de África, y fuimos para allá. ¿Y cuántos pueblos, cuántas naciones existen gracias a la juventud cubana? Namibia existe por nosotros. Zimbabue, Mozambique, el apartheid, todo el mundo contra el apartheid, pero teóricamente no lo dejaban competir en las Olimpiadas. Pero ¿quién acabó con el apartheid? ¿Quién hizo posible que Mandela llegara a presidente? Cuba, la juventud cubana. Fueron los jóvenes cubanos los que combatieron allí. Ahí yo tenía un vecino, muy regado, vino condecorado, porque fue de los que combatió para garantizar que la República Popular de Angola se proclamara el 11 de noviembre. Y así, y el muchacho, y no llegó su medalla, esto, combatiente, y tranquilo, se incorporó ahí en el barrio, y lo tuvimos que sacar y presentarlo al pueblo, porque no fue capaz de. O sea que la juventud, lo que hay que nada más darle la oportunidad. Darle la oportunidad de apoyarlo. Además, la juventud cada día se prepara más. Ahora, ¿qué sucede ahora mismo con los teléfonos? Estábamos hablando ahorita, no leen, no se lee. Es un problema serio que hay, pero ese problema existe en el mundo.
El grado de analfabetismo que hay en la población norteamericana es grande por el hecho de la película. De la película. Así. Y hay que situarse. Pero la juventud es magnífica. Cada juventud que viene detrás es mejor, pero la que lo antecede, tenemos responsabilidad en la formación de la juventud. Los que antecedemos, si nosotros no somos ejemplos, ¿qué patrón de conducta van a seguir? Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Hay que luchar contra la corrupción, contra el desvío de recursos, por las indisciplinas sociales. Pero ¿por qué han surgido esa indisciplina social? ¿Por qué ha surgido esa corrupción? Ha habido falta de limpieza, de transparencia. Ha habido falta de transparencia, ha habido acomodamiento y entonces la juventud la que paga. De los malos ejemplos de la generación anterior. Es así. Pero la juventud en todo momento echa para adelante. Porque él ha habido. Gracias. Y las jóvenes ahora son más bonitas que antes también. Ya habla largo. Ven para acá. Ayuda. Ricardo. Yo tengo bastante pregunta. Usted dijo 21.156. 21.156. ¿Cierto? 21.166. El libro de Pablo El libro de José Soler. El de Solar Puig. Sí, es un buen libro. Pero le voy a preguntar lo siguiente: si el libro se ajusta a la realidad de Santa Ana, Pues, si el guión existió de verdad, pues, o mira, fue una ficción de él. yo creo que fue una ficción. Una ficción. Siéntate para que Porque en la historia también hay ficción. Claro. Y un poco de ficción, esa es mi opinión personal. Fíjate que Rebequita Chávez, que era una muchachita en la época nuestra, ya tenía 11 o 12 años, una cineasta muy buena, hizo una buena película, Ciudad del Rojo, y lo terminó tan exagerado que hubo que rehacer el final de esa película. Porque para hacer un material hay que acercarse más a la realidad. Hay una escena que identifica a Frank País cuando atacan el cuartel de Caney, que van a ocupar las armas de los 3 policías que hay en Caney y van con la escopeta. Se forma una confusión de que el policía recibe a una novia y se entretiene, ya no cumple lo que hacía toda la noche, porque bueno, tuvo que atender la noche. Y cuando se sitúa, viene de casualidad un carro a exceso de velocidad y el policía le grita el alma. Pero Pepito Tey y Reinerio Jiménez Larga están llegando a coger los prisioneros al guardia ese. Pero sin embargo, de momento ese se para y grita alto. Se cree que con ellos se desprende Cabo Rey y lo va a matar y Frank lo mata. Frank
lo ponen allí, todo confundido, porque había muerto un esbirro, habían tenido que matar un esbirro, y ponen una escena exagerada. Entonces eso, a nosotros que tuvimos que cumplir esa misión y tuvimos que hacer esos hechos también de matar, desgraciadamente, pero lo ponen exageración. Yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas de la película de Rebeca Chávez. Porque yo tuve que estudiar esa novela cuando fue el primer premio de Casa de las Américas. Claro, Bertillón 66. Y entonces yo fui hacia la narración con tanta realidad, con tanto realismo, que por eso yo pregunto si Bertillón existió. A mí la película en sí no me gustó mucho, porque verdaderamente ella no refleja la realidad que conocemos de San Salvador. Exagerado. Va a las cosas de Shakespeare, a hacer la película. Entonces, a mí no me gustó. Yo sí he oído cosas, y lo he visto como 4 veces, la encontrar. Exagerado. Sí. Pero también Ella fue el gran de la realización. hay que Ella es muy buena, en efecto, buenísima. Porque los películas son buenísimas. ¿Sí? porque el Bertillón 66 es una clave de la inscripción de los muertos por hechos, ¿cómo se llama? Se da diario. Sí, por hechos de sangre. Entonces es una clave. Por ejemplo, hay un estudio que hizo el doctor Ibarra, no Jorge, sino el historiador Nené Ibarra. Nené Ibarra es de los hijos de los Ibarritas, 2 españoles casados con 2 cubanos, que dos hermanos casados con 2 hermanos, y vieron unos altos y delgados, y otros, el otro matrimonio dio gordito y bajito, para que tú veas lo que es la vida. Nené Ibarra, un historiador de la Universidad de La Habana, hizo un estudio de los muertos de Santiago de Cuba. Los muertos de Santiago de Cuba. De ambos lados. Él me hizo depositario a mí de ese trabajo. Yo todavía no he trabajado eso. Y él me decía que la clave era del 1.166, que fue la que cogió sobre el tuyo. Entonces, es una inspiración de una realidad. Eso es lo que hay que saber, porque es importante. Que decía diariamente cuántos habían muerto. Y una cosa por la otra. Sí, sí. Hay veces que es así, se imaginan. Por ejemplo, hay un libro de Germán Amado Blanco que es sobre La Habana, la lucha clandestina en La Habana. Y es una cosa ideal. Si tú le das ese libro a los verdaderos luchadores clandestinos de La Habana, porque no era así, no fue así, que le pregunten aquí a la compañera de La Habana, aquí, a Isla Ravero, a esas mujeres que se la jugaron duro. Ahí había
Yo hice un trabajo sobre América Domingo. ¿Saben ustedes quién fue América Domingo? La novia de Frank. América Domingo. América Domingo La fue novia de Frank País. la última novia de Frank País. La última. Porque Frank llegó a tener 5 novias al mismo tiempo. Y entonces le escribe a César López, que murió hace poco, poeta muy prestigioso cubano, que era su amigo de la escuela normal. Y le dice, tengo 5 novias y a todas las quiero y no me puedo separar de ninguna. Entonces César le dice, claro, Frank, si tú tienes un corazón muy grande, en ese corazón tuyo cabe tu patria, tu madre, tus hermanos, tus amigos, no digo yo 5 novios. En ese corazón tan grande que tú tienes, te caben más de 5 novios. Pero ¿qué pasó? Que llegó a América Domingo y Frank tocaba el piano y era maestro de la iglesia bautista. Y uno de los lugares que atendía era el Caney. Y ahí en el Caney él organizó una célula revolucionaria y uno de los hombres de mayor confianza de él era Taras Domingo, que fue su amigo, su chofer, su guardaespaldas, y Taras Domingo después fue el cuartelmaestre general del movimiento 26 de julio. Él lo presan en La Habana, aquí lo capturan en la zona cerca de la universidad, en un encuentro que fue a hacer. Y el tipo lo había denunciado, lo coge preso y termina la guerra preso. Y es una familia que viene, es una familia rumana y ucraniana, que vienen a Cuba y viven en Guanabacoa. Ya Tara viene chiquito y ahí nace América Domingo en el año 35. Frank nació en el 34. Y vivieron en Holguín, después vivieron en Florida, Camagüey. Y en el año 51, todavía Batista no lo había contestado, hay un festival, un carnaval en Florida, Camagüey. Y la reina de belleza es América Domingo, con 16 años de edad, una muchacha preciosa. Y entonces, bueno, la ve el senador Batista, que estaba allí en los carnavales, y le mandó 2 desvíos a invitarla a que viniera a saludarla. Y América le dijo que si hubiera invitado el senador Eduardo Chivas, ella iba, pero Batista no. Los desvíos le dijeron, te va a pasar, te va a costar caro eso, y tuvieron que huir de Florida, Camagüey, la familia. Y fueron para San Luis. Allí en San Luis, ella se liga con los revolucionarios, con un dirigente de la Juventud Socialista, y repartía propaganda, toda esa cosa. Y la cogió presa, el teniente Sosa Blanco. Y después coronel Sosa Blanco. La cogen presa cuando era teniente, la meten presa. Y tienen que salir de San Luis y van para el Caney. El papá montaba, era especialista en hacer embutido, chorizo, ese es el negocio que tenía el papá. Y entonces van para el Caney. O sea que cuando Frank conoce a Tara y conoce después a su hermano, ya América había despreciado a Batista y había estado presa por Sosa Blanco. Era tremenda revolucionaria. Así que se le acabaron las 5 novias a Frank, porque América dijo, aquí estoy yo. Y esa fue compañera de amor y compañera de la revolución, porque las misiones con esa mujer fue tremenda. Participó en todos los hechos de Frank.
era su compañera de amor y su compañera de la revolución. ¿Entiendes? Y cuando matan a Frank, ella viene, la manda el movimiento para La Habana. Y aquí en La Habana trabajó en atentados a Ventura, cuando unos compañeros hicieron un lanzallamas que se quemaron, ella cuidó a uno que murió Samitiel, un revolucionario habanero, y cuidó a Romonín García, que se quemó completo, que luego esa relación fue luego su esposo, Romonín García. Participó en el secuestro a Fangio, América Bonito. A ella, por una delación, cogieron preso a una reunión del movimiento 26 de julio, 21 y 18. Y también denunciaron la casa donde ella estaba con el avituallamiento del alzamiento en Pinar del Río del comandante Agustín Navarrete en el mes de julio. Ventura la cogió Ventura y Carvalho, porque ocuparon allí uniforme, armamento, municiones, todo eso en la calle de General. Y cogieron también ahí a una compañera, Angélica Vallejo, que me contó a mí todo como fue aquello. Cogieron, le dijeron, Ventura le dijo a América, ahora llama a Franpaís para que te defienda. Le dijo, yo no tengo que llamar a Franpaís porque a Franpaís lo asesinaron ustedes, pero Franpaís muerto, ustedes le tienen miedo a Franpaís. La llevaban al laguito las dos, la desnudaban, la golpeaban, la amarraban a los árboles y la golpeaban. Angélica Vallejo murió el año pasado, con 86 años, vivía en Callecá, entre 11 y 9. Nadie la conocía. Cuando yo hice el escrito en Cuba Debate, que salió publicado en Juventud Rebelde, la gente con el periódico allí a saludarla, que nadie sabía que ella era una heroína, porque nos pasa eso, no está pasando. Y no solamente los héroes de la revolución son los de aquella etapa, sino héroes de la revolución. Aquí hay millones en toda la lucha internacionalista y en toda la lucha que han tenido que llevar a cabo este pueblo, que ha sido tremendo. Y muchas veces piensan, no, los héroes son los de la etapa de la tita. No, señor. Héroe también es el músico, y es el deportista, y es el maestro, y es el obrero, que debemos resaltar. Esos son los héroes de cada momento. Hay una guerra aquí, viene el imperialismo, vienen los americanos, y verán cómo van a salir de aquí, van a defender esta mano. Pero los héroes solamente no son los que peleamos. Hay veces que es más fácil ser héroe de un hecho heroico al hecho cotidiano de cumplir con el deber de uno ahí, de dar clases adecuadamente, de formar los niños, de cuidar los ciclos infantiles. América murió de 35 años, torturado, desbaratado, le hicieron todo, y muy afectada, murió en el año 71. El año 71 murió América con 35 años de edad. Y esas son cosas que, por ejemplo, que dicen, ¿por qué no se ha hecho una película sobre Franpaís? ¿Por qué no se ha hecho una película de amor interrumpido de tantos héroes y de tantas heroínas? ¿Por qué no se ha hecho una película de amor sobre América y Franpaís? Sobre Orlando Tobarce y Ángel Alonso, que cuando lo cogieron prisionero
Ventura. Orlando Nodal se le había dado a Ángela, su mujer, le había dado un veneno, que se lo diera, porque ya le había sido capturado una vez, lo habían torturado horriblemente, y él le había dicho, no resisto otra tortura como aquella. Si me cogen, me voy a matar. Y aquí está el veneno. Y cuando lo cogieron en enero del 58, le dijo, dame el veneno. Y Ángela le dio el veneno. Y Orlando Nodal se envenenó y se mató. Hay muchas cosas. Entonces muchas veces tú dices, ¿por qué no se ha hecho una película sobre eso? Entonces muchas veces se hacen las películas esas sobre los homosexuales, que se yo esto, eso, otro. A ver, ¿cuántas películas se ha hecho aquí de los héroes, de los niños héroes de este país? Los alfabetizadores, una película. ¿Cuántas películas pudieron haber salido? Pueden salir, porque no es tarde, para sacar esa gran epopeya, esa gran heroicidad que hicieron los niños y la familia de esos niños, porque hay que ver en aquella época, en los 60, 61, que la muchachita no salía de su casa, no es como ahora que es para arriba, abajo. No, y sin embargo la familia puso a sus hijos en manos de la revolución. 100.000 jóvenes en un año se acabó con el alfabetismo en Cuba. Eso es una gran hazaña, una película. ¿Qué es eso? Esos niños fueron héroes. Fíjate cómo mataron a Benítez, Conrado Benítez, así. Y ahora me caen las cervezas. Bueno, gracias a todos por la presencia y gracias a Musa por estar ahí con nosotros. Tenemos previsto mensualmente hacer una actividad como esta con un grupo de miembros del movimiento 26 de julio de la clandestinidad que casi coordina Mire, son un grupo ya yo voy por el tercer libro. Este es la operación antiaérea. Este es el secuestro que hicimos en el segundo frente de los americanos para llevarlos para el territorio liberado nuestro y que ellos vieran cómo los aviones de Batista abastecidos en la base naval de Guantánamo, gracias al gobierno americano de Eisenhower, estaban bombardeando allí. Entonces secuestramos, tomamos Mo, a mí me tocó participar en el combate de Mo, ya yo era teniente, y secuestramos 10 americanos y 2 canadienses. En Nicabo se secuestró al jefe, al director general de la segunda, de la United Fruit Company en Cuadro. Secuestramos 4 funcionarios de la United Fruit Company y de la base naval de Guantánamo secuestramos 29 marines. Está el teniente José Sandí con una tropita de copeteros para parar el ómnibus lleno de marines y secuestraron. Los marines en la película de Corea y de Japón y de Alemania, pues eran los bravos, ¿no? Entonces él le dice a la tropa, estos son los tipos y cualquier cosa tenemos que fajarnos con ellos, lo que sea, pero lo tenemos que secuestrar. Y bueno, todo el mundo enardecido llega a la guagua y salta la guagua y se mete en la guagua a fajarse con aquellos leones de la película y no ven a nadie.
los 29 maridos se habían metido a los asientos. Entonces secuestramos también 29 maridos, tuvimos allá. Entonces aquellos se pararon los bombardeos, fueron las autoridades. Bueno, aquello fue una cosa violenta porque el Departamento de Estado quería meter una invasión militar. Eisenhower aguantó, pero estaban por meter una invasión militar. El embajador de los Estados Unidos en Cuba tergiversó, porque fue el cónsul. El cónsul norteamericano fue a vernos allá. Yo soy el que lo recibe allá. Y querían también invadirnos. Entonces, esta fue una operación muy peligrosa, pero una operación muy oportuna y de una gran trascendencia histórica. Sobre esto no se escribe. El único que ha escrito esto es yo. Y ahora esto lo entregué ya ayer a la casa editora del Instituto de Historia de Cuba. Y me dijeron que estaba aprobado y que en el mes de febrero del año que viene lo vamos a tener en la feria. Esto está calentito. Este lleva más tiempo. Si acaso quieren, se lo regalo para que tenga unos cuantos.